En este punto llamó a la policía y denunció que alguien había arrojado trozos de carne y pequeños huesos. Bienvenido leyendo a un nuevo video aquí en Test Misterios. Como ustedes saben, hacemos una pregunta del día. Si por casualidad este es tu primer video aquí en este canal, no te preocupes, te explico rápidamente. Iniciamos con una pregunta que habitualmente la responden en la caja de comentarios. Así que la pregunta del día de hoy es muy sencilla. ¿Qué es lo que más te gusta de otra persona? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Una comida caliente, una botella de trago fuerte o simplemente compañía. 3 estrategias que no le fallaron a Dennis Nilsen para atrapar a sus víctimas. Bienvenidos, hoy les presento el caso de Dennis Andrew Nilsen, responsable de quitarle la vida a 15 personas y convivir con sus cadáveres para evadir su soledad. Esta investigación inicia con la identificación plena del asesino y luego con el descubrimiento de cada una de sus víctimas. Pero sin más dilaciones comencemos. Recuerda que te habla tu amigo Tesla y esto es Test Misterios. Antes de iniciar con la historia de uno de los mayores criminales del Reino Unido, te invito a ver este hermoso apartamento de una habitación doble en el último piso, con su propio balcón privado ubicado en una de las zonas más solicitadas de Londres, Muswell Hill. En este lugar vivió Dennis Nilsen, exactamente desde octubre de 1981 y fue arrestado 16 meses después. En el 2013, 30 años después, un empresario compró y remodeló el apartamento invirtiendo en total $384,000. Veamos las fotos de cómo se veía en 1983. En esta sala y en esta alcoba estranguló y ahogó a sus víctimas. Y en la cocina hirvió los huesos y la carne. Es por esta razón que para el nuevo propietario deshacerse del apartamento resultó una pesadilla, pues el tiempo pasó, pero el recuerdo de lo que hizo Nilsen en este lugar nunca se olvidó. Incluso algunos posibles clientes que visitaron el lugar aseguraron sentir presencias paranormales. Al comenzar el invierno de 1983 se presentó un problema en el área de Muswell Hill de Londres, con más exactitud en una localidad residencial llamada Cranley Gardens. En una de estas casas, en el piso superior número 23, vivía Dennis Nilsen. La casa estaba dividida en apartamentos y alcobas, y los residentes se quejaron insistentemente de un problema en común. Los inodoros estaban atascados. Cuando el plomero contratado por el dueño de la casa entró a uno de los apartamentos para revisar el problema, aseguró que jamás había percibido un olor tan nauseabundo. Trató de destapar el inodoro y tuvo que bajar para inspeccionar en los desagües ubicados debajo de la casa, y allí observó algo que lo dejó desconcertado. En este punto llamó a la policía y denunció que alguien había arrojado trozos de carne y pequeños huesos. Los describió por su tamaño como pequeños restos de una mano humana. El inspector jefe Peter Jay recibió una llamada del inspector de turno, quien se encontraba en Muswell Hills, y le informó que habían encontrado restos humanos en el desagüe. Jay se apresuró para llegar al lugar. El detective en jefe, junto con su colega y con el plomero, concluyeron que los drenajes estaban bloqueados desde la mitad de la edificación. En este punto, la persona que ocupaba el piso más alto se convertía en el principal sospechoso. Después de preguntar por el inquilino de ese piso, obtuvieron su nombre. Se trataba de Dennis Andrew Nilsen, un hombre de 37 años que trabajaba en un lugar cercano. El inspector estaba decidido a confrontar al sospechoso y decidió esperarlo. El reloj marcó las 6 p.m. cuando Nilsen apareció en la puerta. Se trataba de un hombre delgado, vestido en forma común, un traje normal y usaba gafas. Entonces el inspector Peter Jay lo abordó y le explicó que estaba en este lugar para saber qué estaba ocurriendo con los drenajes.
A lo que Nielsen respondió con sarcasmo: no sabía que la policía se interesara en problemas de desagües. En este punto el detective reconoció en Nielsen a un hombre despiadado que no mostraba ninguna emoción. Cuando fue interrogado, el hombre decidió colaborar y confesar sin ningún remordimiento. Al preguntarle si había desmembrado a una o quizás dos víctimas y por los restos de los cadáveres, Nielsen respondió con mucha serenidad: están en bolsas plásticas en mi cuarto. Nielsen confesó que él mató a sus víctimas en forma humanitaria, por eso se le conoció como el asesino amable. Una comida caliente, una botella de trago fuerte o simplemente compañía. 3 estrategias que no le fallaron a Dennis Nielsen para atrapar a sus víctimas. Su historial delictivo comienza en 1978. Nielsen encontró muy fácil seducir a chicos sin hogar, indigentes, homosexuales, consumidores y trabajadoras sexuales. Por tanto, estas personas se convirtieron en su objetivo. Dennis Nielsen frecuentaba los bares gays de West End londinense. Su comportamiento fue siempre el mismo. Después de observar a su víctima, la invitaba a tomarse unos tragos con él y luego les prometía más licor, comida y placer si lo acompañaban a su casa. Algo que le ayudó a concretar su objetivo es que durante la década de los 80, Reino Unido atravesaba una época de crisis social y económica, así que para sus víctimas esta era una gran oportunidad para olvidar sus angustias y necesidades. Nielsen confesó que su primera víctima fue Stephen Dean Holmes, un adolescente irlandés de tan solo 14 años a quien encontró en un pub en Cribblewood Arms el 30 de diciembre de 1978. El chico había asistido a un concierto de pop en Willesden, pero no consiguió comprar alcohol en el pub, algo que Nielsen supo aprovechar. Invitó al chico a su apartamento de Melrose Avenue y prometió darle trago y comida. Una vez en su casa, el adolescente bebió hasta caer dormido en su cama y Nielsen lo estranguló con su corbata hasta dejarlo inconsciente para luego sumergir su cabeza en un balde con agua hasta ahogarlo. Tenía miedo de que el niño lo dejara solo y por esta razón mantuvo su cuerpo en su apartamento durante 8 meses. Nielsen le temía la soledad y conservaba el cadáver de sus víctimas, los bañaba, se sentaba con ellos a la mesa y hasta dormía al lado de sus víctimas, obteniendo en algunas ocasiones momentos de placer. Al parecer el hombre tuvo fantasías desde niño con cuerpos inconscientes. Él mismo se acostaba desnudo delante de un espejo para observarse como si estuviera muerto. Una conducta bastante perturbadora que se hizo realidad cuando fue adulto. Durante el tiempo que estuvo con el cuerpo de Stephen, durmió con él y luego lo escondió debajo de las tablas. Cuando el cuerpo estaba muy descompuesto, arrojó los restos en una hoguera en agosto de 1979. Sin lugar a dudas, un personaje bastante macabro. Lo cierto es que Nielsen no tuvo problemas en confesar y llevar a la policía a su primera residencia, un lugar donde aún había rastro de gusanos y moscas muertas atrapadas debajo de las tablas junto con algunos restos humanos. Aseguró que cuando el olor se hacía insoportable, se deshacía de la carne putrefacta quemándola en el jardín trasero, junto con llantas y neumáticos que le ayudaba a disimular el olor de carne humana. Pudo haber hecho esto por mucho tiempo porque nadie sospechaba de él. Lo cierto es que las víctimas eran personas abandonadas, homosexuales y mujeres de la calle. Nadie se preocupaba por ellas. Por esta razón no hubo denuncias por desaparición. Muchas de sus víctimas vivían al margen de la sociedad y es por esto que la policía debió iniciar una profunda investigación para reconocer a las víctimas asesinadas por este hombre. Una situación que Nielsen aprovechó para continuar con su cacería humana. En su antiguo piso las autoridades encontraron rastros de 11 cuerpos. Solo 8
de las 15 víctimas fueron identificadas. Veamos algunas de sus víctimas. Kenneth Ockendon, asesinado en 1979, un turista canadiense que terminó en casa de Nielsen estrangulado con la correa de sus auriculares. Esta fue la única víctima reportada como desaparecida por sus familiares. Y Malcolm Berlow, un joven que sufrió un ataque epiléptico en casa de Nielsen, y sorprendentemente tuvo un gesto de solidaridad, llevándolo a un hospital para que le dieran el tratamiento adecuado. Desafortunadamente el joven, una vez se recuperó, realizó una visita de agradecimiento y Nielsen decidió asesinarlo. Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Escocia, y ver el cadáver de su abuelo cuando apenas tenía 6 años le ocasionó un gran vacío emocional que marcó su vida. De joven estuvo a punto de ahogarse y fue rescatado por un homosexual con quien tuvo un acercamiento, y este hecho definió su orientación sexual. Además observó cadáveres por ahogamiento. Al parecer estos hechos marcaron su conducta delictiva. En 1961 se alistó en la Armada Británica. En 1972 dejó la Armada y trabajó como empleado de seguridad y finalmente se vinculó a una agencia de trabajo. El 4 de noviembre de 1983 Nielsen fue juzgado por 6 asesinatos y 2 intentos de homicidio, sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años de encarcelamiento. Posteriormente se le imputó una muerte adicional, la de su primera víctima, el chico de 14 años. Volvió a ser condenado sin libertad condicional. En 2018 falleció en la cárcel a la edad de 72 años. La vida de Dennis Nielsen y su recorrido criminal es contada en el libro de Brian Masters, Kipling for Company, una historia basada en la biografía escrita por el propio Nielsen. Además tuvo la oportunidad de grabar en la cárcel para una producción de Netflix titulada Memorias de un asesino. Desde su celda relata su vida y los atroces crímenes que cometió. Así que si quieres conocer más acerca del asesino amable, te invito a ver la producción de Netflix que se estrenó el 18 de agosto. David Tennant, el actor que representa a Nielsen, afirmó que encarnar a este personaje lo llevó a pensar las razones por las que un ser humano se convierte en una grieta para la sociedad, y cómo pudo suceder que en los años 80 los asesinatos de homosexuales no fueran considerados responsabilidad de la sociedad como para lidiar con ellos. Algo que me hace reflexionar acerca del por qué la humanidad no cuida a todos sus integrantes de la misma manera. Niños, mujeres y personas homosexuales aún siguen siendo las más vulnerables de blanco de agresión social. Esto ha sido todo por el video de hoy. Te dejo con la frase: los criminales prosperan por la indulgencia de la sociedad. Espero que de verdad te haya conmovido tanto este caso como lo hizo conmigo. Si te gustó, déjame tu cósmico like. Si quieres ser un poco más generoso, ayúdame a compartir este caso con sus cercanos. Sin más dilaciones, de verdad te agradezco por el apoyo y por quedarte hasta el final. Recuerda que te habla Tesla y nos vemos en el próximo capítulo, leyenda. Que las dudas te acompañen.